Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marita Díaz, soy arquitecta, soy profesora de la UNDAB y en esta oportunidad las y los voy a acompañar en el módulo 2 del curso de Políticas Públicas, Gestión Urbana y Hábitat. Primero agradecer el espacio y saludar a las trabajadoras y a los trabajadores de la provincia de Santa Cruz. Bueno, dicho esto, les comento cómo organicé la charla. La charla la organicé en 3 ejes. Un primer eje, que es el rol del Estado en el planeamiento en general y el planeamiento urbano en particular. Un segundo eje, que es la metodología para llegar al diagnóstico urbano. Y un tercer eje que habla de los instrumentos de gestión y participación. Bueno, arrancamos con el primer punto. El primer punto es el rol del Estado en el planeamiento en general y el planeamiento urbano en particular. Cuando hablamos de planeamiento, ¿de qué hablamos? ¿Qué quiere decir planeamiento? Planeamiento, por definición, es el proceso en la toma de decisiones hasta lograr los objetivos. Dentro del Estado existen distintas líneas de planeamiento. Planeamiento relacionado con la economía, planeamiento relacionado con la educación, planeamiento relacionado con la salud. Eso se traduce en planes de salud, planes de economía, planes de educación. Para el planeamiento urbano es algo similar en realidad, y el planeamiento urbano se traduce también en planes urbanos. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es un plan urbano? ¿A qué se refiere? Podemos hablar que un plan urbano es un modelo anticipado. Es cómo quiere vivir una sociedad de aquí a 50 o 60 años. En realidad el plan es el que guía el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Es un acuerdo técnico-político y en realidad es un paraguas jurídico del que cuelga toda la normativa urbana y la obra pública. De allí lo importante de la sanción por parte del Estado y del cumplimiento de estos planes por parte del Estado. Bueno, dicho de esto, pasamos al segundo punto. El segundo punto es la metodología del diagnóstico urbano. Cuando hablamos de diagnóstico urbano, quiero hacer una referencia, y es hacer la referencia hacia un sociólogo estadounidense que se llamó Lewis Mumford. Lewis Mumford en 1961 escribió su libro La ciudad en la historia y habla de la ciudad como un organismo vivo. Esto a mí me sirve para ver cómo la ciudad y cómo el diagnóstico urbano se puede transformar en un organismo vivo. ¿Por qué? Cuando una persona necesita hacer una consulta médica, y concurre a un médico que le indica hacer una serie de análisis. Con esos análisis establece un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico establece una propuesta. La propuesta del médico es o un tratamiento o un medicamento. Bueno, con las ciudades pasa algo similar, toda vez que se trata de organismos vivos. Entonces, nosotros tenemos que hacer estas 3 etapas, la etapa de análisis, diagnóstico y propuesta. Lo que pasa es que para el análisis necesitamos determinados datos relacionados con la ciudad, datos geográficos, datos demográficos, datos de población, de economía, sociológicos, datos de topografía, de actividades, de transporte. Con todos esos datos podemos establecer un diagnóstico urbano. Ese diagnóstico urbano va a tener fortalezas y va a tener debilidades. Va a tener fortalezas y debilidades que se pueden transmitir en una matriz de FODAS. FODAS quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez que podemos establecer ese diagnóstico urbano, podemos fijarnos objetivos, 3 o 4 objetivos. Esos objetivos generalmente deben ser flexibles y amplios. Entonces, con el diagnóstico y los objetivos estamos en condiciones de establecer nuestra propuesta. Nuestra propuesta va a ser un plan urbano. Ese plan se va a implementar
y de acuerdo a una cantidad de tiempo que se puede fijar entre 2 años, 5 años, se establece una etapa de monitoreo, a ver qué está dando. Entonces se revisan los planes, hay que revisarlos y ver qué es lo bueno y qué es lo malo que está dando en la ciudad. Y ahí vuelve a empezar el proceso de planeamiento, se vuelven a cargar los datos y se vuelve a hacer un análisis, un diagnóstico actualizado y una nueva propuesta. Y así se actualizan los planes. Y por último, vamos a referirnos a la gestión urbana, a los instrumentos de gestión y participación, que no son otra cosa, es el último eje de la charla, y que no son otra cosa que una caja de herramientas. Una caja de herramientas en las cuales tenemos distintos instrumentos. Tenemos instrumentos normativos, que significan los códigos, que son los códigos de la ciudad con distintos temas, con distintas temáticas. Hay códigos urbanísticos, códigos de edificación, código de ambiente, código de espacio público, código de habilitaciones. Después tenemos acuerdos, podemos hacer acuerdos entre lo público y lo privado, establecer consorcios entre lo público y lo privado, que son instrumentos para gestionar la ciudad, son estas herramientas que nos sirven para gestionar la ciudad. Y por último tenemos programas de actuación. Los programas de actuación establecen un territorio, establecen un presupuesto y en ese territorio se pueden implementar estrategias, se pueden implementar proyectos, acciones directas y acciones indirectas. Tenemos instrumentos de promoción también, instrumentos de promoción que significan premios y castigos. Premios para privilegiar o promocionar determinadas obras en la ciudad y castigos que significan impuestos a lo que es el suelo ocioso, lo que es la vivienda ociosa. Esos también son instrumentos que nos sirven para gestionar la ciudad. Y por último tenemos las etapas de participación, la participación ciudadana. En la participación ciudadana es importante establecer el mapa de actores, establecer cuáles son los actores los cuales les va a interesar esta transformación de la ciudad. Establecer por parte del Estado la consulta popular, la consulta pública, la consulta popular en base a la explicación, poder establecer acuerdos y poder establecer consensos. Y por último tenemos la etapa de audiencia pública. En la aprobación de las leyes tenemos una primera instancia y una segunda instancia. Y en el medio de esta primera lectura y segunda lectura tenemos una etapa de audiencia pública y que es de participación ciudadana. A veces es vinculante, a veces no es vinculante. Generalmente es mejor que sea vinculante para que esa participación ciudadana sea tenida en cuenta. Bueno, el camino de la participación no es fácil, es conflictivo, pero es seguro, es un colectivo que acompaña las transformaciones de la ciudad. Bueno, nada más por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.